sostuvo una extensa reunión y muy productiva con el experto independiente de las Naciones Unidas para un nuevo orden internacional democrático y equitativo, el señor Alfred de Aya. Fue una conversación extensa, donde expusimos y le dije, pues, Constitución en mano, los importantísimos avances de Venezuela en materia de derechos humanos, cómo existe en nuestro país un Estado constitucional de derechos humanos, donde la preeminencia de los derechos humanos está contemplada en nuestra Constitución, cosa que le sorprendió por lo avanzado de la Constitución venezolana, sobre la progresividad de los derechos humanos, y de allí pasamos a intercambiar sobre situaciones a nivel internacional. Le di abundante información sobre el proceso constituyente que vive hoy nuestro país, sobre la defensa de la paz. Hablamos de la paz en una concepción muy avanzada, que es justamente la que convocó el presidente Nicolás Maduro en nuestra constituyente, de la paz como un derecho tanto individual como colectivo, avances en materia de la defensa y consolidación de la soberanía. Hablamos muchísimo sobre los programas sociales de Venezuela, cómo los programas sociales y el modelo bolivariano, el socialismo del siglo XXI han protegido a nuestro pueblo frente a medidas coercitivas unilaterales que nosotros sabemos que desde centros imperiales tratan de imponerse para someter al pueblo de Venezuela a un cambio de gobierno. Bueno, hablamos de la selectividad en el uso de los derechos humanos también como un instrumento de guerra contra los países. Toda la situación de agresión multiforme que vive Venezuela a través del bloqueo económico, a través del bloqueo financiero, a través, bueno, de denuncias completamente infundadas. Está viendo una realidad de un país que no es la realidad que está en las cámaras de las grandes corporaciones mediáticas que sirven solamente al complejo industrial, militar y financiero de ese orden internacional injusto. Aquí le pude demostrar cómo el orden internacional está en contraposición con el modelo venezolano, porque es un modelo justamente basado en la inclusión del ser humano, basado en el respeto a la dignidad del ser humano. En ese sentido hablamos mucho de la ley contra el odio, contra la intolerancia y por la convivencia pacífica como una política pública para fomentar una cultura de respeto hacia el diverso, de tolerancia hacia el que es distinto, de protección de los derechos humanos en Venezuela. Así que fue una actividad muy productiva. Un experto independiente de las Naciones Unidas que vino a ver, no a través de las cámaras interesadas de las corporaciones mediáticas, sino que está viendo la realidad de nuestro país y está viendo además una realidad, un pueblo que está acá viviendo, trabajando por el desarrollo de Venezuela, por un futuro mejor. Así que esa es la verdad de Venezuela y nosotros no tenemos temor alguno en ocultarlo. Todo lo contrario, es motivo de orgullo que nosotros podamos exhibir cómo fuimos un país de los primeros en cumplir las metas del milenio de las Naciones Unidas, de cómo el presidente Maduro inmediatamente hace 2 años las Naciones Unidas, cuando se aprobó la Agenda 2030, la incorporó como una política de gobierno donde toda la gestión del gobierno esté enmarcada en el cumplimiento de la Agenda 2030 donde se dirige la comunidad internacional, y Venezuela siempre va a estar entre los primeros. Así que bueno, hablamos también dentro de las misiones, lo que significa la gran misión Vivienda Venezuela, como un país de índice alto como el que tiene hoy Venezuela, categorizada así por los organismos especializados de las Naciones Unidas, bueno, tiene un programa en materia de vivienda que no existe en ningún país del mundo. Un programa no solamente para dotar de vivienda, sino de un hábitat que dignifique al ser humano. Así que nosotros seguimos con la verdad de Venezuela, mostrando las bondades del proceso bolivariano, mostrando la verdad que dirige hoy, la conducción que ejerce el presidente Maduro. Lo mostramos con gran orgullo y seguiremos haciéndolo. A pocos días de iniciar un nuevo proceso de diálogo en República Dominicana, ¿cuál fue la apreciación de este experto de la ONU en torno a este tema? Bueno, hablamos también de la agenda que allí se va a abordar. Hablamos del cronograma electoral, cosa que ha desmontado todas las mentiras que un grupo de gobiernos a nivel internacional pretendieron vender. Por ejemplo, que en Venezuela no habría elecciones en el año 2015, tuvimos elecciones en el año 2015, que no habría elecciones de gobernadores, tuvimos elecciones de gobernadores, que no habría elecciones para alcaldes, vamos a tener elecciones de alcaldes y vamos a salir victoriosos, pero además tuvimos un extra como fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio que trajo la paz para nuestro país.
Así que le informé de la agenda que nosotros tendremos en República Dominicana y cómo vamos con excelentes expectativas, con grandes expectativas, porque es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro y nunca se ha apartado del diálogo, un diálogo que debe ser el mecanismo de entendimiento para partes que tienen visiones distintas y en este caso que tenemos proyectos históricos divergentes. Un proyecto histórico bolivariano que rescató las banderas de nuestros libertadores a favor de la autodeterminación, de la independencia, de la soberanía y de la paz, y un proyecto entreguista que está seria y profundamente comprometido con intereses antivenezolanos.